Hay momentos que marcan la historia para siempre. Por ejemplo, la Semana Santa es uno de ellos. Jesucristo, por amor a la humanidad, entregó su vida para ofrecernos algo que no podíamos alcanzar por nuestros propios medios ni fuerzas. Su sacrificio no fue el final. A veces pensamos que cuando lo damos todo o nos piden que demos todo, es como que si lo hacemos es que nos sentimos como que abusan de nuestra bondad. Hay personas que se arrepienten de haberlo dado todo. Cuando una persona se marcha de la iglesia o de la comunidad, lo primero que te hacen es reprocharte, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, porque dejé esto, dejé lo otro. Quizás no lo hiciste de corazón entonces. Y por eso estás en la situación en la que te encontrás hoy, con un paso fuera quizás del propósito que Dios tiene para tu vida. Hay una gran diferencia en venir a la iglesia, en congregarnos, que es un mandamiento, dice la palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? La palabra habla de que nos tenemos que congregar, tenemos que venir a la iglesia, porque la comunión es con los santos. Esto que tenemos acá, el Nuevo Testamento, fue escrito para la iglesia. Eran cartas de los apóstoles para la iglesia. No eran para el verdulero o el vecino. Fueron cartas escritas específicamente y directamente a la iglesia. Y nosotros tenemos que congregar para leer esta palabra. Recién cantábamos, quiero conocer. ¿Cómo lo vamos a conocer? Si no leemos su palabra, no vamos a conocer a Jesús. Y hoy lo que vamos a leer puede quedar como una lectura bíblica o como un conocimiento religioso, pero si estas palabras no se hacen vivas en nuestros corazones, por eso para muchos la Semana Santa no es más que una actividad social, comercial. ¿Cuántas personas esperan que venga la Semana Santa para irse unos días a descansar, de viaje? Hacen planes, pero no con Dios. Vos imaginate que estamos esperando que sea el cumpleaños de un hijo y cuando llega el cumpleaños del día de nuestro hijo, en vez de pasarlo con él, nos vamos por ahí. ¿Qué significa? Es medio raro eso, ¿no? Es media rara la actitud, sería. ¿Cómo nos sentiríamos? Preparamos el día de la resurrección como un hecho importante, pero la gente no está en la iglesia, no está en las calles, no está donde tiene que estar. ¿Por qué? Porque no han conocido a Jesús. Y si hoy nosotros estamos acá y hoy podemos congregar y podemos venir a reunirnos, es porque quizás algunos los trajeron. Vamos que tenemos que ir al culto. Como me pasaba a mí al principio. Tenía que ir a la reunión porque no me podía quedar en la casa. A veces buscaba alguna excusa, quizás al principio. Yo cocino, yo limpio. Eso lo puedes hacer un par de veces, ¿o no? Pero llega un momento en nuestro caminar con Cristo que el excusarnos de venir a congregar es un termómetro también de nuestra relación con Dios. Si yo digo que amo a alguien y cada vez estoy más lejos de él, ¿qué significa? Que no hay tanto amor. Cuanto más amamos a alguien, más cerca estamos de esa persona, ¿o no? Si yo digo que amo a Jesús, tengo que estar donde Jesús quiere que esté, para que Él esté contento, para que Él se agrade. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes por qué vino Jesús y murió
en la cruz. Vamos a leer primeramente para redimirnos de nuestros pecados, como dice en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vino para redimirnos del pecado, también para demostrar el amor de Dios. Vamos a leer Juan 3:15, pasaje muy conocido. Y 16, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También, ¿por qué vino Jesús y murió en la cruz? Para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a leer Hebreos 19. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Para eso vino Jesús y murió en la cruz, para cumplir la voluntad de Dios. 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 5, vamos a leer Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vino para vencer las tinieblas. Y sexto y último, vamos a leer Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso se trata este día. De recordar todas estas palabras, que no fueron simplemente palabras o escritos, sino que fueron hechos reales. Y que Jesús está vivo. Jesús resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive hoy? ¿Por qué buscamos o queremos ver en las cosas pasadas pensando de que vamos a tener algo bueno y algo nuevo? En Cristo, en la nueva vida en Cristo, es donde están las bendiciones. Y hoy, seguramente que, como te decía al principio, muchos quizás estén pensando en cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, menos darle la importancia y el valor verdadero que tiene esta Pascua. En la Biblia no hay una ordenanza ni que celebremos ni el cumpleaños de Jesús, ni tampoco la resurrección de Jesús. No, bíblicamente no hay un mandamiento. Sí, Jesús nos dejó un recordatorio que cuando nos juntemos a partir de compartir el pan y el vino, lo hagamos en memoria de Él. Eso fue lo único que Jesús dejó establecido como, de alguna manera, un recordatorio, algo que debemos de hacerlo. ¿Cuándo? Nosotros del otro lado lo hacemos el último domingo de cada mes, por ejemplo. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay otros que lo hacen hoy, el día de resurrección. No importa cuándo, sino que lo hagamos con el verdadero sentido que tiene y el verdadero peso. Hoy quería traerte no muchas palabras humanas, sino versículos bíblicos que recuerden y que ensalcen el verdadero sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pero ¿sabés? De la única manera que lo vamos a poder comprender y lo vamos a poder entender en nuestra vida es si lo vivimos. Es si lo vivimos. Porque si no, va a ser una historia más, como muchas que nos han contado. Pero la diferencia de poder
tener una experiencia con Cristo, es poder abrirle nuestro corazón y dejarlo que Él pueda llevarse todo el peso y todo eso que nos está sobrecargando para que podamos experimentar la verdadera libertad en Cristo. Cristo no es una religión. Hoy a la mañana prendí la televisión y vi un culto católico, una reunión católica. Y la verdad que me chocó porque lo primero que empieza diciendo el cura, porque a través de la Virgen María que nos da acceso al Padre, digo, este hombre no leyó la Biblia. Pero cientos de personas sentadas en un templo gigante y siendo transmitido por un canal público, ¿cuántas personas dicen amén a eso? Un montón. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. Y nosotros tenemos en este tiempo la oportunidad de leer la Biblia. Antiguamente, en la Iglesia Católica, cuando empezó todo esto, el cura llegaba con la Biblia en latín y no había una Biblia para cada uno. Entonces el cura tiraba cualquier verdura. Enseñaban cualquier cosa. Y la gente incrédula, inculta porque no sabían leer, acentuaban. Y claro, lo que el cura decía era palabra de Dios, palabra santa. Y anda a rebelarte contra un cura en aquellos tiempos. La Inquisición, lo hemos visto en la película, lo que fue. Por eso Lutero, cuando presentó las 21 tesis en esa iglesia en Alemania y presentó la Reforma, de ahí nacemos nosotros, los protestantes, porque este cura empezó a estudiar la palabra y se dio cuenta que lo que estaba enseñando la iglesia no era bíblico. Había muchas ordenanzas y muchos mandamientos que eran humanos. Y la religión lo que intenta es eso, es que hagamos cosas para alcanzar cosas. Y la gracia de Dios no se alcanza, como cantábamos recién, por mérito. Cuando leemos, y con esto terminamos, Lucas, vamos a leer Lucas. Leía recién porque el pensamiento que quería traer hoy es acerca de el peso de creer, de tener una fe que nos pueda llevar a creer profundamente en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lucas, pero vamos a leerlo desde el 23 al 3, del 3 en adelante, porque hoy meditaba sobre esta palabra. Es un poquito largo, pero lo quisiera leer todo para que podamos entrar en el contexto. Lucas 23, versículo 13, donde dice en mi Biblia, Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle unos en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo
y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre vosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad del cual era miembro el concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no le creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hoy cuando leía esto
Es un poco largo, ¿no? Pero era importante dejar hoy esto bien claro, que Jesús no está en una tumba. Jesús resucitó. Ahora, habían dos ladrones. Uno creyó y el otro no creyó. Tenían a Jesús enfrente, estaban presenciando el acto de amor más grande, porque Jesús no lo mataron, como decían los nazis, que los judíos habían matado a Jesús. A Jesús nadie lo mató. Jesús se entregó. Él dio su vida. Y no hay nada más hermoso que nosotros podamos dar nuestra vida. Así como Jesucristo la puso primero, ahora nosotros pongamos nuestra vida por amor a los demás. Pero de la única manera que podamos poner nuestra vida por amor a los demás es que podamos creer en el sacrificio de Jesús. Uno estaba creyendo en lo que Jesús estaba haciendo. El otro que estaba al lado no estaba creyendo, se estaba burlando, como muchos cuando vienen acá. Se burlan. Oh, mirá hace 20 días revolcaba viejitas por el centro y ahora se hace el santo. Y se van a burlar. Este era alcohólico, este era un golpeador, la boca era un pororó, todo el día malas palabras. Y ahora habla que parece una... Se nos van a burlar. Nadie te va a creer, ni tu propia familia va a creerte. Muchos te van a decir, estás loco, ¿qué te van a dar? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué hay detrás de eso? Siempre van a haber personas, como dice la palabra, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no junta, o sea, que el que no está en Cristo y con Cristo, está en contra de Cristo. A veces conscientemente y a veces inconscientemente. A veces podemos ser de mala influencia conscientemente. Hay gente que es consciente de que hace las cosas con una intención y hay veces que no. Hay veces que personas te dan consejos inconscientemente. Pedro fue inconscientemente a decirle a Jesús, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Tú, siendo justo, vas a morir por nosotros pecadores. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si nosotros tenemos una vida cristiana con ojos humanos, nunca vamos a comprender lo que nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que hacer para Cristo. Cuando muchos hermanos empiezan a temblequear frente a las decisiones que tienen que ir tomando en el día a día en su vida cristiana, te das cuenta si están convertidos o no. Porque cuando todo es de color de rosa, cuando todo sale bien, cuando me siento cómodo, cuando entiendo lo que estoy haciendo, es como que la vida cristiana parece de una manera. Pero cuando todo se torna gris, cuando hay cosas en contra, cuando hay adversidad, cuando estamos en lugares que quizás no quisiéramos estar, o haciendo cosas que no entendemos por qué las tenemos que hacer. Es ahí donde verdaderamente manifestamos si estamos convertidos y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor. Ayer hablaba con un hermano y le decía, ahora es tiempo de mostrar tu fe. Ahora es tiempo de mostrar tu fe. ¿En qué? ¿Y por qué? Porque ahora la estás pasando mal. Entonces ahora que la estás pasando mal, ahora vos tenés que demostrar que hay un espíritu superior, como lo hubo en Daniel, cuando entró en el foso de los leones. Dios nunca te va a quitar una prueba. Te va a guardar.
pero no quitar. Porque Él prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no dijo, yo voy a estar con ustedes hasta que las papas ardan y cuando quemen, busquen otro Dios. Eso es lo que hace la religión. Los religiosos van buscando dioses. Un día están acá, otro día están en otra iglesia, otro día están allá. Porque claro, ese Dios no cumple. No hay ningún Dios ni ningún profeta que haya venido a este mundo que haya dicho que iba a resucitar y haya resucitado. Ni Mahoma, ni ninguno de los miles de dioses que tienen los hindúes o indios han cumplido lo que han dicho. Por eso nosotros tenemos este privilegio de poder servir a un Dios que nos ama a pesar de todo. Hoy estamos sentados en esta iglesia no por mérito. A ver, muéstreme alguno si ha venido con alguna recomendación. Al contrario, quizás la recomendación es que se quede un buen tiempo, hasta que haga falta, ¿o no? Y en ese peor momento de nuestra vida, de ahí es de donde Dios nos rescató. Yo no me olvido nunca de donde Dios me trajo. Quizás no era Scarface, quizás no era alguien que mataba presos en la cárcel, porque a veces pensamos que tenemos que tener un gran testimonio terrorífico para decir, oh, mira lo que soy ahora. No. Sino la gracia y el amor de muchas familias que nacen hijos cristianos en familia no tendrían testimonio de Cristo. ¿Qué tendría que ser? Todo reventado. Como me dijo mi mamá una vez, vos sí necesitas a Dios porque mira cómo estás. Yo trabajo, no robo. A vos sí te hace bien ir a la iglesia. Seguí ahí. Así ve la gente a Dios. Dios no nos ve ni por lo mal que estamos, ni por lo bien que estamos. Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo. Por eso ni ninguna obra mala tuya, ni ninguna buena obra tuya va a mover el amperímetro del amor de Dios. El amor de Dios no se mueve ni por nuestras buenas obras, ni por nuestras malas obras. Si alguien te dijo que tenés que hacer mérito para ganarte el favor de Dios, estás trabajando o sembrando, mejor dicho, en arena. No hay ningún mérito que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Todos los méritos que habían que tener, los dio Cristo. Y por eso hoy tenemos que estar agradecidos. Y a Él le debemos la vida. Y a Él le debemos nuestro esfuerzo. Jesús vino a este mundo a enseñarnos un estilo de vida. Y no es un estilo de vida religioso. No es religión, es relación. Por eso si yo no mantengo una relación personal con Dios, por más que yo practique una religión, por más que yo venga todos los domingos al culto, o por más que me lean la palabra de Dios todas las mañanas, o me pongan música cristiana, yo no me voy a convertir por el simple hecho de estar o permanecer en una religión. Lo que me va a convertir a mí en un hijo de Dios es mi búsqueda, es mi preocupación por conocer a este Dios vivo, es por dedicarle tiempo a entender y aceptar, si no entendemos, por fe. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito con el cual nací? A veces nos preguntamos, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en este barrio? ¿Por qué me tocó el hermano que tengo? ¿Por qué me tocó la hermana que tengo? ¿Por qué me tocó el papá o la mamá o la abuela o el tío? ¿Por qué? Y no entendemos. Y nuestra cabeza vive en una vida sin propósito, sin sentido. Pero cuando conocemos a Cristo, Él le da el sentido
a nuestra vida, de por qué hemos nacido en este mundo. Y si hemos pasado cosas, o estamos pasando cosas, o pasaremos cosas en Cristo, sabemos que Dios lo va a permitir para algo provechoso para nuestras vidas. La muerte de Cristo no fue en vano. Si vos entregás tu vida a Cristo, si vos le das todo a Cristo, eso que vos hoy quizás estás como calculando o buscándole alguna, ¿y por qué tengo que entregarle mi vida a Cristo? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Si vos empezás Si hay algo maravilloso que nos dejaron de testimonio en la palabra de Dios, los discípulos, es que cuando Jesús los llamó, ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Cuando Jesús fue arrestado, hubo una dispersión. Se sintieron solos. ¿Se acuerdan? Pero luego Jesús, de esta historia, se les presenta a sus vidas. Solo la revelación de quién era Cristo en persona fue lo que hizo que sus corazones se encendiesen de tal manera que luego en el libro de los Hechos encontramos el Pentecostés, donde estaban todos juntos unánimes, orando. Y ahí donde vino la promesa del Espíritu Santo y todos fueron llenos. Y ahí comenzó, hasta el día de hoy, la pasión por la presencia de Cristo. Ellos eran hombres y mujeres que le seguían a Jesús porque le veían, le habían creído, pero fíjense que incluso Lucas tuvo que meter el dedo, ¿o no? Porque no creía. Tomás le tuvo que meter el dedo en la llaga para creer. Y a veces Dios va a permitir que tengas que meter el dedo en el enchufe. Eso puede ser que caigas en alguna situación en tu vida por desobediente, por incrédulo. ¿Cuántas personas han estado con nosotros acá? Se les ha predicado el Evangelio, se les ha cuidado, se les ha ministrado, se les ha traído luz. Y a los 15 días te enterás que están presos, en una cama de hospital, o en un accidente, o en cualquier tragedia. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Montones de veces. Y desde ahí te llaman y te dicen, ahora entiendo que Dios vive. ¿Me venís a buscar? ¿O me venís a visitar? Tráeme una palabrita. Ahora te acordaste de la palabrita. A veces va a pasar eso. Hoy Cristo está resucitado. No sigamos buscando entre los muertos. No seas como la mujer de Lot. Deja de mirar para atrás. Deja de pensar que cositas que te pasaron en el mundo pueden ser mejores que las que Dios tiene preparadas para tu vida. Cuando uno le cree a Dios de todo corazón y el Señor cambia nuestras vidas y miramos las promesas. Yo cuando miro a mi familia, por ejemplo, veo a mis hijos, si yo no me hubiese entregado a Cristo, no tendría la familia que tengo. Porque fue por haberme entregado a Cristo, por haber obedecido y por haber pasado por todo lo que tuve que pasar para conocer a mi esposa y luego hoy tener una familia. Pero primero hay que creer. Muchos quieren tener cosas, pero no quieren mover un pelo de fe. No quieren hacer ese sacrificio de creer. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro porque había muerto, ¿se acuerdan la historia? ¿Qué le dijo a María? Si crees, verás la gloria de Dios.
Si crees, si creemos, si le creemos a Dios, vamos a poder ver su gloria, vamos a poder ver las bendiciones que tiene preparado para cada uno de nosotros, vamos a poder ver que el sacrificio de Cristo no es una historia, no es una leyenda, no es una fábula, es algo que está escrito aquí, pero que está vivo en cada uno de los corazones de lo que hemos experimentado. Y por eso lo podemos compartir. Yo hoy estoy acá y me tocó venir a compartir la palabra, pero te estoy compartiendo algo de que me pasó. Conocí a Cristo y fue lo más hermoso que me puede haber pasado. Si no lo conoces, si no le abriste tu corazón todavía, si estás ahí como, no sé, quiero conocer a Cristo, pero hay cosas que no puedo dejar. La primera vez que estuve en un centro de recuperación, que no fue en Remar, era cristiano, y me acuerdo que lo primero que le pregunté al pastor, si yo me convierto en cristiano, ¿qué puedo seguir haciendo? Mirá, ¿qué puedo seguir haciendo? Claro, porque el Señor te va a corregir cosas, te va a disciplinar. ¿Qué puedo seguir haciendo? Y cuando me dijo, pues claro, era un lugar bastante, ¿cómo se diría la palabra? Conservador. Las mujeres no podían ir a la playa al Maya, todas esas cosas. Entonces cuando empezaron a hablar de todas esas cosas, y no voy a poder ir más a la playa. Esto, lo otro, empecé a sacar cuentas de todo lo que iba a tener que dejar de hacer que me gustaba. Yo decía, pero si mi problema es la droga, nada más. Si yo no me drogo, soy un espectáculo. Eso creía yo. Y eso a veces vos también te lo crees. Que solamente tu problema es la adicción. Y no. Querido Dios, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Quizás hay muchos en este lugar que aún todavía no te conocen, que están duros, que no aceptan lo que tú tienes para sus vidas como un plan de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana clamamos por tu misericordia, que puedas tocar los corazones, que puedas quebrantar los corazones, Señor, que puedas ablandar, Señor, nuestro corazón duro, Señor, para que tu palabra pueda ahondar y pueda dar fruto en el tiempo que tú lo veas necesario. Quizás hay muchos que han vuelto atrás, quizás hay muchos que en esta mañana dudan de entregarte toda su vida, Señor. Tú dices en tu palabra que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon esa necesidad en nuestro corazón de poder buscarte cada día, Señor, sin desmayar, que pueda haber hambre y sed de tu justicia en nosotros, que podamos desesperarnos por tu presencia, Señor, que podamos tener ese corazón hambriento y sediento por conocer más de ti, Señor. Amado Dios, gracias por esta iglesia, gracias por cada familia, por cada matrimonio, por cada hermano que representa a su esposa, a sus hijos que hoy quizás no están, a esas mujeres, hermanas que han venido representando a su familia también en esta mañana, como aquel centurión que vino a tus pies, Señor, representando la necesidad que tenía en su hogar. Y tú obraste el milagro porque él creyó en ti, Señor. Que tú puedas obrar el milagro, Señor, en esta mañana, en todos aquellos que han venido a esta reunión, Señor, deseando conocerte y deseando entregar su vida para que tú puedas ser glorificado.
tú no estás muerto, tú no estás sepultado en una tumba, tú estás vivo y la promesa es que volverás por nosotros, Señor. Y si antes nos tenemos que ir, que tú vengas, que nos podamos encontrar contigo, Señor, que podamos ir a descansar contigo, Señor, que podamos ir a pasar una eternidad, Señor, a tu lado, Padre. Señor, gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, por esa obra de transformación, de cambio, Señor, porque tú estás cambiando nuestro corazón viejo por uno nuevo. Señor, como dice esa canción, renuévame, cámbiame, Señor, restáurame, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Quita todo orgullo, Señor, toda falta de fe, Señor, toda dureza que pueda haber en nuestro corazón que estorba y que impide, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo, que no nos deja participar de tus bendiciones, Señor. Líbranos del lazo del cazador que está como un león rugiente buscando a quien devorar, Señor. No permitas que nos separemos de ti, que nos apartemos de tu presencia, como dice tu palabra, porque nada podemos hacer separados de ti, Señor. Padre, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Ministranos, Señor. Ministra tu presencia en nuestros corazones, Señor, que tu palabra se pueda hacer viva, que pueda ser rema en nuestro corazón, que podamos conocer a Jesús como cantábamos hace un momento, Señor. Que podamos conocerte, Señor, y podamos ser testigos fieles de que tú eres un Dios que está vivo y que nos amas con un amor eterno como nadie nos ha amado. Gracias por tu misericordia, porque sin ella no estaríamos aquí en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.